Pues nada, que para seguir hablando de la avalancha de iniciativas que está buscando aprobar la 4T en este periodo extraordinario de sesiones, vale la pena retomar lo que ocurrió apenas este lunes. Se los comentaba al inicio, pues debido a la guerra de Medio Oriente, no mucho pudimos hablar de este tema, pero es muy importante y se trata de la desaparición del Coneval, que el lunes fue aprobada por los diputados de Morena y por sus aliados políticos. Y para hablar de ello está con nosotros Gonzalo Hernández Licona, él es exsecretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, te agradezco muchísimo. Me da mucho gusto que estés aquí. Qué gusto saludarte. La verdad se nos atravesó una guerra por ahí, pero sí, me parece que es muy importante hablar del tema y que nos expliques cuál era la función y la importancia del Coneval. A ver, seguramente tú recuerdas y los amigos que nos están viendo se acuerdan, hace 30 años teníamos un partido hegemónico, el PRI, que estaba en la presidencia, en el Congreso, en los gobernadores, estaba en todos lados. Y no era fácil con un gobierno así tener transparencia y rendición de cuentas porque, por ejemplo, la Cámara pues, no le quería pedir rendición de cuentas al presidente. A finales de los 90, Adela, afortunadamente hubo un cambio de balance y el Congreso ya no fue parte del propio PRI, sino que fue más plural. Y por razones claras, los diputados, las diputadas de oposición, los senadores, empezaron a exigirle transparencia, rendición de cuentas, mediciones al Ejecutivo, porque tenía sentido. Una democracia, Adela, es lo que nos exige, lo que la gente pide. Y entonces el Coneval surge ahí. Entonces, lo interesante, Adela, es que en aquel momento los miembros del PRD, del PAN, que eran oposición, después cuando ganó el PAN la presidencia, el PRI, que era oposición, todos ellos pugnaban por una forma de evaluar la política social, incluyendo la medición de la pobreza, porque la política social es especialmente particular, porque por ahí se cuelan muchas cosas electoreras, la verdad. Claro. Los programas sociales tienen su elemento electoral hoy, ayer y siempre, muchos años. Sí. Habrá que meterles ojo y habrá que medir la pobreza, porque también la pobreza tiene una particularidad y es que es políticamente muy sensible. Entonces, si a un gobierno le sube la pobreza, pues es una tragedia política. Entonces, ningún gobierno quiere que le suba la pobreza y por lo tanto ningún presidente quiere decirlo. Y por lo tanto la oposición, sabiamente, en aquel momento pugnó por un Coneval. Para conocer la verdad. Exactamente. Nada más. Para saber cómo vamos. Sí, claro. Yo siempre digo esto, vas con el doctor, te saca una radiografía, una tomografía, por más triste que sea, quisiera saber cómo estás para mejorarte. Es un diagnóstico. Si te dicen, oiga, dígame que estoy siempre bien, lo más probable es que no te mejores en el futuro y te puedes morir en el caso de la salud. Ese es el mismo caso que la pobreza. Hay que ver cómo estamos y ni modo, si estamos mal, hay que decirlo. Para eso fue el Coneval, para tener un elemento de contrapeso a ese PRI hegemónico de hace varios años. Lo interesante, Adela, es que personas de la oposición de hace 25 años, Monreal, Pablo Gómez, Clara Brugada, Tatiana Cloutier, Alfonso Ramírez Cuellar, todos ellos pugnaron por el Coneval. Hoy son los mismos. Son los mismos que lo están desapareciendo por las razones de hace 35 años. Tenemos hoy un partido hegemónico que está en la presidencia, que está en el Congreso, que está en los gobernadores. Entonces regresamos 30 años al reloj y hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de nuevo porque lo que el gobierno quiere, como cualquier gobierno, es escuchar que le va bien. Sí, los otros datos. Los otros datos. Ahora, ¿cuáles son estos efectos negativos, más allá de eso, que entraña la desaparición del Coneval? Mira, viniendo de donde veníamos hace 25 años, es no saber con claridad
cómo va la pobreza, no saber cómo le va. La pobreza tiene 7 elementos adentro, que son el ingreso a las familias, el acceso a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, en calidad y en servicios, y a la seguridad social, y a la cohesión social, y a la alimentación. No saber cómo vamos en esos es una mala noticia. No te permite resolver nada, ni una abordar el problema. Una diputada el lunes pasado decía, es que el Coneval nos dijo que tenemos tantos millones de personas sin acceso a la salud, a la servicio de salud. Y eso no es cierto. Bueno, pues es cierto. Y por eso lo decía el Coneval con su fórmula de entender qué es el acceso a la servicio de salud. Entonces, yo espero, Adela, que el INEGI, que va a tomar las funciones de medición de la pobreza, tenga la misma valentía que el Coneval y resista los embates del poder como el Coneval lo hizo, para decir las netas que tenemos que tener. Porque lo que va a recibir el INEGI, como recibimos en el Coneval, Adela, fue siempre, muchas veces, mucha presión. Es lo que te iba a decir. Mucha presión. Porque los gobiernos presionan para decir, oye, que la pobreza no salga tan mal, ¿no? Y el Coneval tenía 6 académicos, no electos por el presidente, no electos por el gobierno, que su prestigio estaba de por medio, diciendo, a ver, por más que el presidente y el secretario de Desarrollo Social quieran X o Y, vamos a decir lo que los datos están diciendo. Entonces, esa presión siempre la sacábamos en el Coneval. Yo perdí amigos cada seis meses, porque eran amigos a veces de la escuela, que me decían, oye, pero pues, ¿cómo que los datos? Pues, maestro, pues es que a mí me pagan, no para complacer al Ejecutivo, claro, sino para decir cómo vamos. Entonces, yo sí espero que en el caso de la medición de la pobreza, el INEGI tenga la capacidad de resistir las presiones y siga siendo. El INEGI es una muy buena institución. Y hace otras mediciones. Hace unas mediciones, las hace muy bien. El INEGI es una gran institución. Yo espero que simplemente resista a los embates como la diputada del lunes que dijo, es que el INEGI ya no va a decir que hay carencia de salud. Pues lo tiene que decir, porque si no, la credibilidad del INEGI está. La otra cosa que sí vamos a perder, entonces, el INEGI va a medir pobreza, pues, espero que lo haga bien, va a tener que ganarse credibilidad. Lo que vamos a perder muchísimo, Adela, es la cultura de las evaluaciones de los programas sociales. Porque si algo hacía el Coneval era decirte, a ver, el programa Jóvenes Construyendo Futuro, ¿va bien aquí? No va bien aquí. El programa Adultos Mayores, ¿va bien aquí? Aquí tiene estos problemas que hay que corregir. La política social, hoy, en este sexenio, el sexenio de López Obrador, lo que le llegaba de apoyo social a las familias más pobres es menos que lo que llegaba con Peña Nieto. La razón principal es que la focalización dejó de funcionar bien. Tu invitado previo, Gabriel, hizo un censo de bienestar que nunca funcionó y destruyó el programa Oportunidades, que era el que tenía la mayor focalización del país. Entonces, sin el programa Oportunidades, que era el más focalizado, sin un censo adecuado, perdimos la capacidad de darle lana necesaria a las familias más pobres. Eso el Coneval lo dijo y es una realidad. Hay que corregirlo. Yo espero que se sigan diciendo cosas, Adela, y que sobre todo el gobierno escuche cuando las cosas no van bien. ¿Por qué? ¿Cuál es tu lectura, la lectura del Coneval? ¿Por qué no les llegaba a las familias más pobres? Por la focalización. Destruyeron el programa Oportunidades. Que tenía toda esta radiografía. Que era el programa que más hacía llegar dinero a las familias más pobres. A las más pobres. A las más pobres. Que son las pobres, las más pobres entre los pobres. Tenían un buen proceso de focalización, lo destruyeron. Y el censo del bienestar nunca fue un instrumento que sustituyera ese elemento. Entonces, al menos hasta 2022, que son las últimas mediciones, Adela, la gente más pobre recibía menos lana que con Peña Nieto. Ya. No solamente eso, la pobreza extrema subió. Sí. Si tú te acuerdas, y lo dijo el Coneval.
Y la pobreza subió por varias razones. Uno, le dejas de dar lana a la gente más pobre. El aumento del salario mínimo, que me parece que es un punto adecuado, Sí, claro. no le llega a los más pobres porque los más pobres son informales, no se rigen por el salario mínimo, por tanto no les llega. Y tercero, hubo un incremento de la carencia por acceso a la salud, por haber destruido el Seguro Popular y no haber puesto nada a cambio que tuviera sentido. El INSABI no sirvió para nada. Sirvió. Entonces, cuando tú le preguntabas a la gente, oiga, ¿usted tiene acceso a la salud? Decía, pues no, ya no tengo Seguro Popular, ya no sé qué tengo. Entonces, por más que diga la Constitución, las y los mexicanos tenemos derecho a la salud, es un derecho. hay que hacerlo práctico. Si no es práctico, la gente siente que no lo tiene y por eso está la carencia en salud tan alta, por la desaparición del Seguro Popular y no haber puesto nada en medio. Ya. Entonces, la pobreza extrema subió y no son datos muy agradables al Ejecutivo. Entonces, sí me da tristeza el proceso en el que estamos pasando en el país por todo lo que está pasando adentro y afuera. Pero el tema del Coneval es especialmente, por supuesto, a mí me duele el alma. Claro, pero más allá de eso es, por 25 años, la sociedad mexicana, incluyendo las personas que hoy están en Morena, lucharon por un Coneval o por una instancia que midiera la pobreza de manera objetiva y que nos dijera cómo estaban los programas sociales, porque los programas sociales son materia electoral. Entonces, ¿de qué perdimos esa capacidad en estos últimos días por una decisión, primero el presidente López Obrador, que la continuó Claudia Sheinbaum, de desaparecer el Coneval, que además era el más barato de los órganos constitucionales. Sí, es lo que te iba a preguntar, bajo el argumento de la austeridad. 300 millones de pesos al año. No es, para términos del público, no es nada. O sea, teníamos un órgano muy austero que daba muy buenos resultados. Y eso es lo que estamos perdiendo y me parece difícil recuperarlo, pero las batallas hay que continuarlas, Adela, y desde la sociedad civil ya estamos preparando acciones y elementos para darle continuidad a algunas de las cosas del Coneval y que haya un contrapeso y que haya una exigencia como la hubo hace 25 años. Porque es información muy valiosa. Es muy valiosa. Es información muy valiosa. Por ejemplo, no tendremos medición de pobreza municipal porque no hubo dinero para darle al INEGI el presupuesto de la encuesta intercensal. El censo de población se hace cada 10 años. Cada 5 años, de manera intermedia, se hacía una encuesta intercensal, que es un censo chiquito, que nos da chance de ver cómo vamos cada 5 años en vez de esperar cada 10 años. Una muestra, digamos. Es una muestra, pero bastante grande, por cierto. No, al último que yo entendí, no va a haber lana para tener esa medición y no va a haber mediciones de pobreza municipales, por ejemplo, ¿no? Para saber si los municipios pobres van bien, van mejor, hemos avanzado, no tendremos esa posibilidad. Y tener información es importante para mejorar. Yo creo que al final de cuentas, el Coneval, como los doctores, no te dicen que estás mal porque les caes mal. Sí. Dicen que estás mal porque estás mal. Y cuando las cosas iban bien, Adela, el Coneval lo decía. Lo llegaron a decir muchísimas de López Obrador, veces. por ejemplo. La pobreza bajó con López Obrador. La pobreza, claro. La pobreza extrema subió. La pobreza bajó, dicho con los datos y se dijo del Coneval, y se dijo cuando el salario mínimo subió como ha subido desde el punto de vista del Coneval y muy personal también, me parece que fue una muy buena política, ¿no? Debimos haberlo hecho hace muchos años. Claro. Empezó Peña Nieto, pero López Obrador le dio el empujón que se necesitaba. Eso lo dijimos. Entonces no es un tema de vamos a atacar porque el Coneval era oposición. Vamos a decir las cosas como son y me parece que vamos a perder mucho en eso. Ya, ahora, el argumento para acabar con el Coneval fue la austeridad, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Hay quien pues lo ve como
pues una venganza, ¿no? Porque el Coneval documentó el desastre en materia de salud. Exacto. De la 4T, ¿no? Exacto, Sí. exacto. O sea, y además no les gustó, se lo comentamos, se lo advertimos. Yo, en una mesa aquí como estas, al inicio del sexenio, a Hugo López-Gatell, que era subsecretario, dije, oye, ojo, estoy escuchando que el presidente quiere terminar con el Seguro Popular. Está bien, si hay algo mejor, qué bueno. Nada más te digo, si eso sucede y no hay nada que lo sustituya donde la gente tenga claridad, va a aumentar mucho la carencia por acceso a la salud y va a subir la pobreza. Y eso fue lo que pasó. Porque cuando tú dejas de tener, la gente deja de tener confianza en una institución y se la quitas, lo dejas sin nada. Por más que la Constitución diga, tienes derecho a la salud, cuando la gente no lo ve, y lo que hizo el Seguro Popular es que hizo un cambio, que no era perfecto, como nada en este mundo, sí le daba a la gente, decir, a ver, lo que tú tienes derecho es este grupo de enfermedades y de medicamentos. Eso es lo que tú tienes derecho, con mucha claridad, ¿no? Había que financiarlo y demás, pero tenía la gente una como credencial para el Seguro Popular, entonces se sentía con el derecho a llegar a exigir lo que le corresponde. Yo le decía a los gobernadores, recuérdale a la gente que tiene su Seguro Popular, no solamente para que se acuerde, sino para que te exija. Porque cuando no tengas forma de darles la salud, te lo va a exigir y la gente tiene que exigir el derecho. No puedes tener un derecho nada más de decir, la Constitución me lo dijo. Sí, claro. Entonces, hay que hacerlo hay que hacerlo operativo. Es igual que el acceso a la justicia. Hay que hacerlo operativo. Y eso se perdió. Yo espero que el IMSS Bienestar esté tomando cartas en el asunto para solventar el broncón en el que nos metimos por tener el INSABI, que nunca sirvió para nada. Para nada. ¿Cuántas veces no cambiaron de modelo, además? Fue hecho sobre las rodillas y no queremos el Seguro Popular porque es del pasado, que es la misma historia de muchas cosas, igual que el aeropuerto, ¿no? No queremos porque es del pasado, es de los demás, hay corrupción, nunca se mostró la corrupción. Salió muy caro. Entonces, son decisiones políticas que nos llevaron, en el caso de la salud, a complicaciones importantes del acceso, ya no digamos del acceso a medicinas, que seguimos con el problema hasta el momento, sí, claro. ¿no? Entonces, sí, salud fue un problema, el Coneval lo dijo y no les gustó. Entonces, una razón fue la austeridad, Adela, y la otra, como decía la diputada de Morena el lunes, es el Coneval nos dijo que había carencia y había millones de personas sin acceso a la salud, y eso no es cierto. El Coneval mentía. Pues no les gustó, pero es la realidad. Te digo, yo insisto, espero que el INEGI, con menos presupuesto, que tendrá que medir la pobreza por ahí de agosto, nos diga pues las mismas netas que el Coneval y resista la presión de la presidencia del partido en el poder, porque lo van a tener. Así les llegaban a ustedes las presiones. Como siempre. No te digo, yo perdí amigos cada 6 meses. Y hay que resistir. Y hay que decir, me dijiste que tomara una radiografía de ti, es lo que estoy haciendo. No me vengas a decir ahora, píntamela de rosa para que la radiografía se me haga más bonita. Entonces, pero digamos, tenemos la oportunidad, Adela, esta historia no se ha acabado, digamos, ¿no? Esta batalla se pierde, pero habrá que reconsiderar, como hace 30, 25 años, la necesidad de tener instancias objetivas de medición de la política social. ¿Qué van a hacer desde la sociedad civil? Entonces, desde la sociedad civil ya estamos trabajando para tener la mejor forma de responder tanto a mediciones como a evaluaciones. No se puede sustituir exactamente todo lo que el Coneval hacía, pero sí estar pendiente de ser un contrapeso, ¿no? El Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, la Ibero, Acción Ciudadana frente a la Pobreza, estamos haciendo diferentes formas de tener un programa de trabajo para hacerle frente a lo que había que hacerle frente. O sea,
si la sociedad civil y la academia exigía transparencia, rendición de cuentas, mediciones objetivas de la pobreza hace 25 años, hay que retomarlas, ¿no? Hay que retomar el proceso. No se puede perder. Se ve un retroceso institucional, Sí, sin claro, duda, ¿no? claro, ¿no? Sin INAI. De 25 años. Seguro. Pero déjame insistir en esto. Las personas hoy, muchas de ellas en Morena, en la oposición hace 25 y 30 años, peleaban por estas instituciones. No fue un tema solamente de la oposición PRI, del PAN. No. O sea, la gente de la oposición en el PRD, en el PT, en el PRI, el PAN, cuando eran oposición, pedían y exigían un Coneval, un INAI, un INE objetivo. Eso lo pedía la gente que hoy está en Morena. Entonces, es una exigencia lógica que se pierde cuando tú, por supuesto, tienes acceso al poder. Es decir, cuando estás del otro lado de la mesa, pues ya ves las cosas diferentes. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, a pesar de que se pasaron, digamos, del otro lado de la mesa, tenemos que seguir exigiendo lo que exigíamos hace 25 años. Es importantísimo hacer eso, ¿no? Háblame un poco de los programas sociales que hoy existen. ¿Cuál funciona y cuál no? Mira, según, de acuerdo a los estudios que ustedes estuvieron realizando. Mira, como en todas las cosas, no hay blancos y negros tan fácilmente. Te pongo un ejemplo. Jóvenes Construyendo Futuro, la idea no es mala. Ajá. La idea es, déjame ligar al estudiante, al que salió, de preferencia de universidad. Al egresado, pues. Al egresado, vamos a ligarlo con las empresas, porque no siempre es fácil. Tu primer trabajo, además, encontrar chamba, pues siempre es un tema. Te piden experiencia, pues no la tienes. Exacto. Entonces, esa liga con la empresa está muy bien, ¿no? ¿Qué veíamos? Uno, el monto era mayor que las becas de prepa. Entonces, un alumno que en el margen estaba diciendo, acabo prepa o no, pues aquí me dan 800 pesos, aquí me dan 3,500. Pues no había mucho que pensarle cuando estás corto de lana y quieres, no tienes liquidez, digamos, ¿no? Prefieres los 3,500 o 400 que los 800 de la beca de prepa. Entonces, no había alineación entre los incentivos. Y uno quisiera que la gente acabara prepa. Claro. Porque acabar prepa es importante para tener un mejor trabajo mañana. Y a lo mejor remunerado, además. A lo mejor mañana podemos, ese joven construyendo futuro, puede ser un egresado después de la licenciatura, pero no quieres que deje la prepa, por ejemplo. Segundo problema que veíamos, no había una certificación clara con Jóvenes Construyendo el Futuro. No te decían, mira, después de estar aquí un año, aquí está tu certificado. Que estuviste, que hiciste eso. Y ese certificado era importante porque al final es lo que tú querías. No era lógico que todo mundo que entrara a la empresa se quedara, porque no es cierto. Pero si quieres que el cuate haya aprendido cosas y lo pueda mostrar en el mercado laboral. Claro. Esa parte no estaba muy bien hecha, ¿no? Entonces la idea es buena, no estaba muy bien hecha. Había mucha simulación en medio, ¿no? Había muchos gobiernos que usaban el Jóvenes Construyendo Futuro para hacer sus chambas políticas, ¿no? Entonces, ese programa es un ejemplo de una buena idea que había que mejorar, o que hay que mejorar, ¿no? Otra cosa, desde el sexenio pasado se enfatizó el dar dinero en transferencias en efectivo, que por supuesto es importante para la gente, pero se olvidó de la parte de servicios. Y cuando tú quieres hacer que el derecho sea efectivo, tú requieres que haya dinero para que haya accesibilidad, que haya disponibilidad, es decir, que el servicio exista y que haya calidad. Entonces, le dimos becas a los jóvenes para que fueran a la escuela, pero no invertimos en mejores y más escuelas y con más calidad. Entonces, tú no puedes tener el derecho completo si nada más tienes la lana. Adultos mayores, tienes el programa Estrella, que no solamente tiene... fue una buena idea de López Obrador cuando fue jefe de gobierno, porque vio un hueco que no estaba cubierto. Los adultos mayores que no tienen pensión. Sí. Pero es universal. Qué bueno que haya un apoyo a los adultos mayores,
pero hay que invertir en cuidados. Los adultos mayores, con la lana que reciben, muchos de ellos, no les alcanza para las necesidades de cuidados que tienen, que son crecientes con la edad. Claro. Por lo tanto, hay que invertir en cuidados, hay que invertir en casas de apoyo, hay que invertir en muchas cosas que no te los compran la lana que te dan cada mes. Entonces, nuevamente, lo que el Coneval decía es, por ejemplo, se queda cojo, pues, ¿no? Tienes una política social que enfatiza la transferencia de lana, que electoralmente es muy atractiva, Sí. pero se te olvida el servicio y la calidad. Entonces, ni en escuelas, ni en salud, ni en atención a adultos mayores, hemos invertido en la calidad del servicio y en que haya mejores servicios, porque la lana se nos acabó en darle la lana, el dinero se nos acabó en darle la lana en efectivo, en vez de invertir en todo lo que hay que invertir en los servicios, ¿no? Es un ejemplo de cómo las cosas pueden ir bien en algunas cosas y hay que mejorar en muchas otras. El Coneval decía eso. Y para eso servía el Coneval. Sí, no era, este programa está perfectamente mal, este programa está perfectamente bien. No, hay cosas que van bien, hay cosas que van mal y hay que mejorarlas. Y hay que mejorarlas, ya. Pues sí es una pena, ¿no? Porque habrá que ver si va a haber una rendición de cuentas objetiva, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de evaluación, ¿no? Vamos a perder la evaluación, vamos a perder este análisis. Ninguna oficina de estadística del mundo hace evaluaciones. Y lo que hasta el momento dice la iniciativa era, el INEGI va a recibir la medición de la pobreza, que la puede hacer, tiene que ganar credibilidad, y tiene que también hacer las labores de evaluación que el INEGI nunca ha hecho. Y no tiene por qué hacerlas. Solo hace estadística. Hace estadística y en general la ha hecho muy bien. La ha hecho muy bien. Muy bien. Entonces, le vamos a pedir al INEGI que haga una cosa que nunca ha hecho y además sin darle lana adicional porque no tenemos lana para eso. Entonces sí vamos a perder mucho desde mi punto de vista. Ya. Híjoles, pues como se han perdido otras cosas, como el INAI, que era tan importante también, ¿no? Para la rendición de cuentas. Igual, ¿no? O sea, ¿tú te acuerdas? Hace 30 años, 25 años, cómo las personas, cómo la sociedad civil, cómo la oposición luchaba porque existiera transparencia en nuestras cuentas? En un país donde era el PRI hegemónico, estaba el PRI dominando la presidencia, las cámaras, las gubernaturas. ¿Dónde estamos hoy, ¿no? pues? Y regresamos al mismo tema. Regresamos 30 años después al mismo proceso y los incentivos son los mismos. La Cámara de Diputados, como estamos viendo en esta semana, no tiene ningún incentivo a hacer en la contra a su presidenta o a su presidente. Sí, no. O sea, las iniciativas de desaparición del Coneval y del INAI que dejó López Obrador encargadas, no les movieron ni una coma. No, nada. Esa era la instrucción. Y así lo decía. Esa era la instrucción de López Obrador. Yo quiero que esto suceda, no le cambie nada. Si tú tienes una Cámara de senadores y de diputados que en su mayoría le responde al presidente o a la presidenta, pasa lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Y ya viene el INE, ¿no? Y bueno, ya están anunciando que el INE tampoco les gustó, gustó que 5 consejeros dijeran 2 o 3 netas sobre el proceso de la elección. 2 o 3 evidencias. Evidencias. No, digo. Y fíjate, no nos queda, insisto, más que... Es que la democracia no solo es electoral. La democracia es decir, a ver, un principio básico, Adela, es tú y yo y los que nos escuchan pagamos impuestos todos los días. Cuando compras algo, pagas IVA y cuando llega el ICR, hay que pagar el ICR. Todo el mundo pagamos impuestos. Y esa lana es la que el gobierno usa para sus programas y para sus quincenas. O sea, a la presidenta, al presidente, al subsecretario, al jefe de departamento, le pagamos tú y yo, y quien nos escucha, su quincena. Sí. Entonces, ellos tienen que rendirnos cuentas de la lana nuestra. Es como si fuéramos en empresa. Yo soy el accionista, el director. El director me tiene que decir, oye, de su lana, aquí fue lo que hicimos con su lana, hubo rendimiento, no hubo rendimiento, hay que mejorar. Exactamente igual, pero no sabes, se nos olvida. A veces creemos que el jefe y la jefa
son los gobiernos y los presidentes, y es exactamente al revés, en una democracia. Ellos se financian con nuestra lana, con la tuya y con la mía. Contratados por nosotros. Nosotros le estamos pagando cada quincena a la gente en el gobierno, y por lo tanto la gente, el gobierno tiene que rendirnos cuentas. Eso fue lo que peleábamos, eso tan obvio, peleábamos hace 30 años y 25 años. Hay que pelearlo igual. Oye, el programa jóvenes, el programa adultos mayores, pues quiero que me digas cómo va, si vamos a poder financiarlo, qué se puede mejorar, porque lo estoy pagando cada quincena. Tiene sentido, ¿cierto? Absolutamente. Y a veces se nos olvida. Sí. Y a veces se les olvida a los gobernantes porque creen que el ciudadano está ahí nada más para oír y no para argumentar. Y peor en estas circunstancias que estamos oyendo censuras por todos lados, ¿no? Tenemos el derecho y la obligación a preguntarle al gobierno y a que el gobierno rinda cuentas. Esa es una democracia, como tú lo decías. No es votar cada 6 años. No. Es, ya voté por ti, ya ganaste, eras mi gallo, no eras mi gallo, no importa. Eres el presidente, la presidenta, el gobernador, el presidente municipal. Pues ahora me rindes cuentas. Esa es la democracia mínima. Claro. Al menos la democracia la que sirve, pues, ¿no? Sí, claro. Gonzalo, pues te agradezco mucho y estaremos atentos de lo que hagan de ahora. lo que estaremos haciendo. Por favor, muchísimas vienes y gracias. nos platicas. Muchas gracias. Gracias, Te agradezco Adela. mucho, Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a temas internacionales. No queríamos en este espacio pues dejar de explicar, aunque fuera brevemente, dónde está parada la guerra de Medio Oriente, que pues sin lugar a dudas ha acaparado nuestra atención a lo largo de las últimas 2 semanas. Finalmente ayer, tanto Israel como Irán aceptaron el cese el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump. Oficialmente esto significa que terminó la guerra de los 12 días. Por supuesto que pues los dos países se autoproclamaron vencedores, Israel por debilitar a Irán, Irán por resistir a Israel y Donald Trump, por supuesto, por autoconcebirse como el señor de la paz. Objetivamente hablando, Irán resultó ser el país más dañado, el que perdió, porque en esta operación León Naciente Israel consiguió acabar con buena parte de la cúpula militar de Irán, entre ellos al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el comandante también en jefe de la Guardia Revolucionaria. Y en la operación Martillo de medianoche, pues Washington le hizo, hasta donde sabemos, daños importantes al programa nuclear de Irán. Sin embargo, pues nadie sabe realmente hasta este momento qué se consiguió desmantelar, obliterar, como dijo Donald Trump, si así fue el programa atómico de los iraníes. Es posible que solo se haya retrasado algunos meses la construcción de una bomba, pero nadie tenemos información bien precisa al respecto. En todo caso, la guerra entre Israel e Irán, más que terminarse, quizá es que se ha pospuesto. La paz está sostenida por pinzas muy frágiles, pues dado la historia y las circunstancias